Haré que el señor camine, si sueltan a mi papá. Las palabras cruzaron la sala como una flecha, rompiendo el pesado silencio que precedía a la sentencia. Una niña de apenas 7 años se atrevía a decir lo impensable al juez más temido de la ciudad. Su voz no tembló, pero toda la sala estalló en carcajadas al instante. Los abogados se burlaban. Los reporteros garabateaban a toda prisa en sus libretas como si asistieran a un espectáculo. Los familiares negaban con la cabeza, incrédulos. Para todos los presentes no era más que una escena ridícula. Una niña flaquita, con un vestido sencillo y unas zapatillas gastadas, prometiendo devolverle las piernas a un hombre que llevaba 15 años en una silla de ruedas. El juez Fausto, famoso por su severidad y frialdad, frunció el ceño y clavó la mirada en la niña. Su rostro adusto, marcado por arrugas profundas, era el retrato de alguien que ya no creía en nada más que en la ley y los papeles sobre su mesa. «Niña», dijo con voz afilada, «esto es un tribunal, no un circo. Tus palabras no cambian la ley. Tu padre será condenado y ningún milagro impedirá eso». Las risas crecieron. Una mujer susurró en voz alta, «Pobrecita, ha perdido la razón». Y un hombre se mofó. «Entonces hazlo bailar, niña, estamos esperando». En el banquillo, el padre, con esposas, lloraba en silencio. Los hombros le temblaban, no por miedo a la condena, sino por el dolor de ver humillada a su hija. Intentó ponerse de pie, suplicando, «Hija, no lo hagas, no te rebajes por mí». Pero Verónica no cedió. Alzó la barbilla, avanzó con pasos decididos hasta el centro de la sala y miró al juez directamente a los ojos. Sus pequeños puños apretados temblaban, pero su voz sonó aún más firme. «Haré que el señor camine, pero primero suelte a mi papá». El juez se aferró a los reposabrazos. Aquella frase tocó una herida que él ocultaba del mundo, el accidente que lo dejó paralizado. 15 años oyendo a los médicos decir que nunca volvería a andar. 15 años de dolor, rabia y una frialdad que se había asentado en su alma. Y ahora, frente a él, estaba una niña que decía poder devolverle lo que la vida le había arrebatado. Fausto intentó reír, pero no pudo. Toda la sala aguardaba su respuesta. Carraspeó y al fin gruñó con soberbia. «Tienes 2 minutos. Muéstrame ese milagro imposible, y cuando fracases, sabrás que la justicia no se compra con lágrimas ni trucos de niña». Un silencio denso cayó sobre la sala. Ni siquiera los más burlones se atrevieron a reír en ese momento. La mirada de la niña tenía algo distinto. No era inocencia, era una fe ardiente, un brillo casi imposible de ignorar. El padre sollozaba. La madre lloraba en las últimas filas, los periodistas acercaban las cámaras. Los guardias observaban cada movimiento con alerta, pero Verónica solo veía a uno, el hombre frente a ella. Respiró hondo. Se acercó despacio a la silla de ruedas y extendió sus pequeñas manos. Tenía los ojos firmes, la voz tranquila pero llena de convicción. «Esto no es un sueño, es una promesa. El Señor va a caminar y todos aquí lo verán». Y la sala, que un segundo antes se reía, contuvo la respiración, como si algo invisible estuviera a punto de ocurrir. Verónica se arrodilló frente a la silla de ruedas. El mármol frío del suelo parecía atravesarle la piel fina, pero no le importó. Posó sus manos temblorosas sobre las rodillas inmóviles del juez Fausto y cerró los ojos, murmurando palabras suaves, casi como una oración de niña. La tensión era aplastante. Todas las miradas se clavaron en ella, algunas burlonas, otras incrédulas, unas pocas compasivas. Pero nadie creía, nadie se atrevía ni siquiera a imaginar que aquello pudiera ser real. Desde las últimas filas, un hombre gritó con ironía, «¡Vamos, milagrera! ¡Haz que el juez baile!». La carcajada estalló por la sala. Unos aplaudían, otros silbaban, como si estuvieran ante un espectáculo barato. Las risas rebotaban en las paredes de mármol como golpes crueles. El juez, aunque seguía adusto, no reía.
Tenía los ojos entrecerrados. Evaluaba a la niña con una mezcla de desprecio y algo más profundo. Un resto de duda, una sombra de esperanza. Ni él mismo lo sabía. Pero Verónica no vaciló. Sus labios siguieron susurrando. Su vocecita quebrada llevaba más fuerza que cualquier discurso aprendido. Era fe pura, inocente, ardiente. De pronto, el juez alzó una ceja y soltó una risa seca, cruel, fría como el acero. ¿Eso es todo? ¡Patético! No había pasado nada. Una niña intentando jugar a hacedora de milagros en un tribunal serio. Su risa fue la señal para que todos los demás estallaran en carcajadas aún más estruendosas. Una mujer negó con la cabeza y dijo lo bastante alto como para que todos la oyeran. La pobrecita va a crecer traumatizada por esta farsa. El corazón de la niña pareció romperse en pedazos. Las lágrimas que había logrado contener corrieron ahora por su rostro. Miró alrededor y solo vio sonrisas burlonas, miradas de desprecio, dedos que señalaban. Su padre intentó levantarse, desesperado, gritando, «¡Basta! ¡Es solo una niña!». Pero los guardias lo mantuvieron con firmeza en el banquillo. Ramiro lloraba, impotente y destrozado por la humillación de su hija. La niña se incorporó despacio, le temblaban las piernas y tenía el rostro encendido de vergüenza. Intentó respirar, pero un nudo en la garganta la ahogaba. Miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas, como quien pide perdón por no haber podido salvarlo. La gente reía. Los reporteros registraban cada detalle con avidez. El juez carraspeó y golpeó con el mazo sobre la madera, imponiendo orden con su voz de hierro. «¡Basta de esta farsa! Pasamos a la sentencia». En ese instante, Verónica entendió todo el peso de la crueldad. Su intento sincero por salvar a su padre se había convertido en espectáculo, en motivo de burla. La justicia estaba a punto de pasar página. La sala seguía presa de una risa cruel cuando Verónica, derrotada, empezó a alejarse. Su vestido azul descolorido se mecía levemente mientras tropezaba con sus propios pasos, tratando de huir de la humillación. Lágrimas calientes le corrían por la cara, goteando sobre el mármol frío, como si marcaran el suelo con su dolor. Ramiro, sujeto en el banquillo, gritaba desesperado, «¡Verónica, hija mía, no te vayas!». El murmullo venenoso y las manos veloces de los reporteros no perdonaban detalle. El juez Fausto se acomodó las gafas y respiró hondo, dispuesto a recuperar su postura implacable. Tomó la hoja de la sentencia y alzó la voz firme. Ramiro Sandoval es condenado a 10 años de prisión. No terminó. Algo extraño recorrió su cuerpo. Primero, una ligera presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Luego, un cosquilleo apenas perceptible cruzó su pantorrilla derecha. Fausto se detuvo un segundo, frunciendo el ceño. Imposible, pensó. Habían pasado 15 años desde el accidente. 15 años sin sentir absolutamente nada de cintura para abajo. Inspiró hondo, tratando de convencerse de que era solo cansancio, una ilusión psicológica provocada por las palabras de aquella niña. Pero el cosquilleo se intensificó. Ahora parecía un calor suave, luego una verdadera pulsación. Fausto se aferró a los reposabrazos. Los nudillos se le pusieron blancos y el corazón se le aceleró. Mientras tanto, nadie se daba cuenta. La sala seguía riendo. Algunos bromeaban, otros se preparaban para irse, seguros de haber presenciado solo una patraña infantil. Pero Fausto sabía que algo estaba ocurriendo. Movió con cautela los dedos de los pies dentro del zapato, y por primera vez en década y media, algo respondió. Fue apenas un tirón, un movimiento casi invisible, pero real. Los ojos se le abrieron de par en par, un sudor frío le perló la frente. «No puede ser, aquí no, ahora no», murmuró para sí. Intentó recomponerse carraspeando, pero la mano temblorosa lo delataba. Sus ojos, antes fríos como piedra, llevaban ahora algo nuevo: miedo. Verónica, ya cerca de la puerta, se detuvo como si hubiera presentido algo. Se volvió lentamente.
Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los del juez. Por un instante, el silencio cubrió la sala. La risa cruel se cortó. No porque hubieran notado lo que pasaba, sino porque una tensión inexplicable llenó el aire. Un silencio pesado, denso, como si todos intuyeran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Fausto respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero en el fondo lo sabía. La promesa de esa niña no era solo una frase desesperada. Algo imposible estaba despertando dentro de él. El silencio pesaba en la sala del tribunal. Las carcajadas que, segundos antes, resonaban en eco, se transformaron en un susurro confundido. El juez Fausto, siempre tan inflexible, parecía otro. Las manos le temblaban levemente sobre la madera oscura del estrado, y una gota de sudor recorrió su frente arrugada. Verónica, de pie junto a la puerta, no dejaba de mirarlo fijamente. Sus ojos, todavía llenos de lágrimas, ahora llevaban algo más: esperanza. Era como si la niña hubiera sentido antes que nadie que su promesa no había sido en vano. De repente, un chirrido de metal rasgó el aire de la sala. Fue rápido, casi imperceptible, pero algunos lo advirtieron. Las piernas del juez se movieron. «Señor, ¿vio eso?», murmuró un reportero en la primera fila, bajando la cámara, incrédulo. «No puede ser», susurró una mujer, apretando la mano de su marido. Los guardias del banquillo miraron desconcertados. Incluso Ramiro, el padre de la niña, alzó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, como si una chispa de esperanza hubiese atravesado su alma cansada. Fausto, en shock, intentó disimular. Se acomodó las gafas y carraspeó, pero la voz le falló cuando quiso continuar con la sentencia. «Ramiro Sandoval queda...». Se detuvo. El cosquilleo ya era innegable. Un calor agradable ascendía lentamente por sus piernas, algo que había olvidado cómo se sentía. Sus rodillas, antes inmóviles como piedra, empezaron a responder con pequeños espasmos. El público, antes incrédulo, se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos de par en par. La sala, llena de burlas minutos atrás, estaba ahora atrapada en una tensión absoluta. Nadie se atrevía a reír. Verónica dio unos pasos hacia adelante. Su voz infantil, pero firme, resonó por la sala. «Dije que el señor iba a caminar». Las palabras de la niña cortaron el aire como una hoja invisible. El juez intentó ignorarla, pero su cuerpo lo traicionaba. Apretó los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que casi arañó la madera pulida. La respiración se le volvió agitada. Esto es imposible», murmuró en voz baja, pero los micrófonos del tribunal lo captaron. Ya no había duda. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, pero no era vacío. Era un silencio cargado de expectativa, como si todos estuvieran listos para presenciar lo imposible. Y en el centro de todo, una niña de 7 años, con un vestido sencillo y los ojos brillantes, miraba al juez con una fe inquebrantable que pocos adultos en el mundo habrían podido sostener. Toda la sala contuvo el aliento. Lo que antes parecía solo una insolencia infantil se transformaba ahora en un espectáculo de asombro colectivo. Todas las miradas estaban puestas en el juez Fausto, un hombre severo e implacable que llevaba 15 años sin levantarse de aquella silla de ruedas. El cuerpo le temblaba, el sudor le corría por el rostro adusto. Intentaba mantener la postura, aferrarse a su autoridad, pero no podía controlar lo que pasaba. Los músculos de sus piernas, dormidos durante tanto tiempo, respondían con contracciones involuntarias. Un golpe seco retumbó en la sala cuando su pierna derecha chocó contra la base de la silla. Un grito de sorpresa recorrió el público. «¡Se movió!», exclamó alguien, demasiado alto como para ignorarlo. Las cámaras empezaron a disparar en ráfaga, captándolo todo.
Los periodistas que minutos antes se burlaban de la niña, ahora peleaban por el mejor ángulo. Fausto cerró los ojos con fuerza, como si pudiera negar la realidad, pero cuando los abrió de nuevo, no pudo ocultar el horror en su rostro. Lo imposible estaba frente a él. Verónica, la pequeñita, se acercó otro paso. Su voz dulce y firme resonó clara en el silencio absoluto. Dije que el Señor todavía puede caminar. Fausto intentó hablar, pero la voz se le quebró. La mano le temblaba al apoyarse en el reposabrazos. Por un momento, pareció que el mundo entero se detenía. Luego, con un esfuerzo visible, empezó a incorporarse. El chirrido metálico de la silla de ruedas sonó como un trueno. Toda la sala se puso en pie de golpe, entre la incredulidad y el asombro reverente. Con cada centímetro que el juez ganaba, la duda se convertía en estupor absoluto. Cuando por fin consiguió ponerse de pie, el silencio se rompió con un suspiro colectivo. Fausto, tembloroso, apoyado en la mesa frente a él, miró sus piernas como si estuviera ante un milagro imposible de aceptar. 15 años, murmuró casi sin voz. 15 años. Las lágrimas, que jamás se habría permitido en público, le corrían ahora libremente. Los presentes, antes crueles y burlones, se quedaron en shock. Muchos se tapaban la boca con las manos, otros lloraban abiertamente. Ramiro, el padre de la niña, lanzó un grito de alivio, y las lágrimas le surcaron el rostro cansado. Y en el centro de aquel espectáculo inexplicable estaba Verónica, de pie, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien siempre supo que la fe puede desafiar las convicciones más férreas. Aquella mañana, la sala no era solo un tribunal, era el escenario de algo que nadie olvidaría jamás. La sala permaneció en un silencio absoluto. El juez Fausto, símbolo durante años de severidad y frialdad, estaba de pie frente a todos, aún temblando, apoyado en la mesa. Sus ojos, antes fríos como el mármol, estaban llenos de lágrimas, reflejando el shock y la vulnerabilidad de quien acaba de ver su vida puesta patas arriba. Intentó hablar, pero la voz le salió quebrada. Esto es imposible, balbuceó, como tratando de convencer al único que no quería creer, a sí mismo. Verónica, con sus 7 años, lo miró con la misma calma de siempre. Es posible, señor juez, pero solo si usted cree en lo que es justo. Aquellas palabras simples, salidas de una niña, atravesaron como una flecha el corazón endurecido de Fausto. El hombre que se había hecho prisionero del escepticismo y las reglas inflexibles se enfrentaba no solo a un milagro físico, sino a una verdad moral aún mayor. Toda su vida, levantada sobre la frialdad y la rigidez, se desmoronaba ante la fe inocente de una niña. Los presentes, antes burlones, lloraban en silencio. Muchos cayeron de rodillas, sobrecogidos, incapaces de explicar lo que estaban viendo. Los reporteros, antes hambrientos de escándalo, registraban cada lágrima y cada gesto, conscientes de estar ante un hecho que pasaría a la historia. Ramiro, el acusado, se levantó del banquillo, aún con las esposas en las muñecas. Su mirada se cruzó con la de su hija, y en sus ojos no había más que orgullo y gratitud. No necesitaba decir nada. Su valentía ya hablaba por los dos. Fausto respiró hondo, se secó las lágrimas y miró a la niña. «Verónica», dijo con voz temblorosa pero cargada de algo nuevo. «Me has enseñado lo que ningún libro de leyes podría enseñarme jamás». Luego se volvió hacia la sala y, con una fuerza en la voz que sorprendió a todos, declaró: «Ramiro Sandoval queda absuelto de todos los cargos». Ese juicio no sería recordado como uno más, sino como el día en que la justicia encontró la verdad en el corazón de una niña. Un aplauso atronador inundó el tribunal. Policías, periodistas, ciudadanos comunes, todos se pusieron de pie, rompiendo el protocolo estricto del lugar. Ramiro cayó de rodillas, llorando de alivio.
Verónica corrió hacia él, y se abrazaron en medio de los aplausos. Una escena simple y poderosa. La imagen perfecta de la victoria del amor y la fe sobre la frialdad de la ley. En cuanto al juez Fausto, nadie volvió a verlo igual. Él, que durante tanto tiempo había representado la severidad implacable, se convirtió en símbolo de un milagro y de una transformación que iba más allá de unas piernas que volvían a moverse. Ese día, todos comprendieron una verdad profunda. No solo sanó el cuerpo del juez, también sanó su alma,